Arrímese al fuego, compadre, y sírvase un trago de sotol para espantar el frío, que la historia de esta noche cala hasta los huesos. En aquellos años de la Revolución, la justicia en el norte no estaba escrita en papel ni vivía en los juzgados de la ciudad. La justicia se cargaba en la cartuchera y cabalgaba a lomos de un caballo prieto. Les voy a contar del caso de don Fausto Montalvo, un hacendado que tenía el corazón más seco que la tierra de Chihuahua y el alma podrida de tanta soberbia. A este hombre no le bastaba con robar el trabajo de la gente. Le divertía humillar a los viejos, a nuestros tatas, usando la crueldad de la naturaleza contra ellos. Dicen que cada deuda se paga, y la de don Fausto se cobró con intereses cuando el general Francisco Villa decidió que ya era hora de equilibrar la balanza. Escuche bien, amigo, porque lo que pasó en aquel hormiguero cambió el destino de todos nosotros. Mire usted, para entender la rabia que nos quemaba las entrañas, primero tiene que ver la hacienda de San León, tal como era antes de que llegara la División del Norte. Era un castillo de piedra blanca en medio del desierto, una fortaleza levantada con el sudor de hombres que nunca probaron la dulzura de la fruta que cosechaban. El dueño, don Fausto Montalvo, era un hombre que parecía no sudar nunca, siempre de traje impecable, con esas botas de cuero inglés que brillaban tanto que uno podía ver su propia miseria reflejada en ellas. Don Fausto no caminaba. Flotaba sobre la tierra y miraba a los peones no como a cristianos bautizados, sino como a mulas de carga que, cuando envejecen, ya no sirven ni para hacer jabón. La ley en San León era sencilla. El que no trabaja al ritmo del látigo no come, y el que se queja desaparece. Pero la maldad de don Fausto tenía un sabor especial, una cobardía refinada que solo tienen los que nunca han tenido que defenderse a puño limpio. Él despreciaba la vejez. Decía que un viejo en el campo era mala hierba que chupa el agua de los brotes tiernos. No tenía respeto por las canas, ni por la sabiduría de los años, ni por las espaldas que se habían doblado para construir la riqueza de su padre y de su abuelo. El crimen, la gota que derramó el vaso, sucedió un martes de sol plomizo, de esos que hacen que las chicharras canten como si pidieran auxilio. El tío Tiago, un anciano de más de 70 años, estaba en la milpa. Tiago era un santo varón, compadre, de esos que te daban la mitad de su tortilla aunque él se quedara con hambre. Pero los años no perdonan, y sus manos, antes fuertes como robles, ahora temblaban como hojas al viento. Ese día, cargando un costal de maíz que pesaba más que sus propios huesos, las piernas le fallaron. Cayó de rodillas, y el maíz se desparramó por el suelo polvoriento. Cualquier hombre con temor de Dios hubiera ayudado al viejo a levantarse. Pero don Fausto, que pasaba por ahí en su caballo alazán, inspeccionando sus dominios con la fusta en la mano, vio aquello como una ofensa personal. Para él, la debilidad era un insulto. Bajó del caballo con esa calma fría de serpiente y se acercó a donde Tiago intentaba recoger los granos con sus dedos torpes, pidiendo perdón por la torpeza. «Ya no sirves, Tiago», dijo el hacendado con una voz suave que daba más miedo que un grito. «Eres un estorbo, y los estorbos hay que quitarlos del camino o enseñarles a moverse rápido». Entonces, don Fausto llamó a sus capataces, una partida de hombres sin alma comandados por el Chato, un bruto que reía como hiena. La orden fue tan cruel que hasta el cielo pareció oscurecerse un poco. No lo golpearon, no señor, eso hubiera sido demasiado común para la mente retorcida del patrón. Lo arrastraron hasta los límites del sembradío, allá donde la tierra se vuelve arisca y crecen los mezquites viejos. Allí había un hormiguero, compadre, pero no uno cualquiera. Era un nido de hormigas rojas, de esas bravas, grandes y cabezonas, que defienden su terreno con fuego en las mandíbulas. Lo que hicieron no tiene nombre.
Amarraron al pobre tío Tiago de manos y pies, dejándolo inmovilizado, y lo sentaron directamente sobre el montículo de tierra roja removida. Don Fausto, con una sonrisa que helaba la sangre, sacó un frasco de melaza que llevaba en su alforja, porque dicen que le gustaba endulzar su café en el campo, y la dejó caer gota a gota sobre las piernas y los brazos del anciano. «Para que recuperes la energía, viejo», decía don Fausto, riendo mientras se limpiaba las manos con un pañuelo de seda. «Vamos a ver si con un poco de estímulo te acuerdas de cómo se baila». El silencio que siguió fue terrible. Los peones, obligados a mirar, apretaban los sombreros contra el pecho, con los nudillos blancos de rabia, pero paralizados por el miedo a los rifles de los capataces. El tío Tiago no gritó al principio. Era un hombre de aguante, pero cuando las hormigas, atraídas por el dulce y la invasión de su casa, comenzaron a subir y a clavar sus aguijones, el sufrimiento se hizo insoportable. Era un tormento lento, una quemazón de 1000 puntos que subía por la piel arrugada de quien merecía estar descansando en un petate y no sufriendo el capricho de un tirano. Don Fausto se quedó allí, fumando un cigarro, disfrutando del espectáculo como si estuviera en el teatro. Veía las lágrimas rodar por la cara sucia de tierra del viejo y se reía con sus hombres. «Míralo, chato, parece que ya se está moviendo más rápido», comentaba. «Esa risa, compadre, esa risa fue lo que selló su destino». Porque en ese momento, entre los peones que miraban con la cabeza gacha, no solo había miedo. Había odio, un odio puro, negro y denso. Y en los ojos del nieto de Tiago, un muchacho que apenas le apuntaba el bigote, nació una promesa que volaría más rápido que el viento hasta llegar a los oídos de la División del Norte. Ahí quedó el viejo, humillado, convertido en juguete de un rico aburrido, mientras el sol caía y las hormigas hacían su trabajo. Don Fausto se retiró a su casona fresca, creyendo que el mundo era suyo y que nadie, absolutamente nadie, podría tocarle un pelo. Pobre iluso. No sabía que en la sierra el general Villa tenía un remedio muy efectivo para esa clase de enfermedades del alma. La noche cayó sobre la hacienda de San León como una manta de plomo, compadre, pesada y sofocante. No se oían grillos ni coyotes, solo el silencio temeroso de la gente que aguardaba en sus jacales, rezando bajito para que la desgracia no tocara otra vez a su puerta. Pero la desgracia ya estaba adentro, acostada en un petate viejo, en la choza más humilde de todas. El tío Tiago ya no era el hombre fuerte que conocíamos. Lo habíamos bajado del hormiguero cuando el capataz, el chato, se aburrió de vigilar y nos hizo una seña con el rifle para que nos lleváramos la basura. Lo cargamos entre 4, con un cuidado de madre, porque el pobre viejo estaba hinchado como una bota de vino a punto de reventar. La piel, curtida por 70 soles, estaba roja, encendida por el veneno de 1000 picaduras y pegajosa por esa melaza maldita que se había secado mezclándose con la tierra y la sangre. Adentro del jacal, el aire olía a miseria y a hierbas quemadas. Doña Remedios, la curandera del pueblo, hacía lo que podía con sus manos santas. Machacaba sábila y hojas de chaya, murmurando oraciones antiguas, tratando de sacar el fuego que corría por las venas del abuelo. Tiago deliraba. La fiebre lo tenía agarrado del pescuezo y no lo soltaba. En su delirio no pedía agua ni pedía a Dios, pedía perdón. «Perdón, patrón, perdón por caer». Gemía con la voz rota y cada vez que lo decía, a los hombres que estábamos ahí se nos partía el alma y se nos endurecían los puños. Ahí estaba Mateo, su nieto, un muchacho de apenas 18 años, flaco como un sarmiento, pero con una mirada que ya no era de niño. Mateo había crecido escuchando las historias de la Revolución como quien escucha cuentos de fantasmas, algo lejano que pasaba allá en el norte, donde los hombres eran libres y las balas hacían la ley.
Pero esa noche, viendo a su abuelo retorcerse de dolor por el capricho de un hombre que dormía en sábanas de seda, la revolución dejó de ser un cuento y se le metió en el pecho. Mateo estaba sentado en un rincón, con la espalda contra la pared de adobe, limpiando un viejo cuchillo cebollero que era la única herencia de su padre muerto. No lloraba. Las lágrimas se le habían secado en el camino del milpa al jacal. Lo que tenía era una brasa en los ojos. Miraba a don Fausto en su mente, veía esa sonrisa burlona y juraba por la Virgen de Guadalupe que esa no sería la última imagen que su abuelo se llevaría de este mundo. «No va a pasar la noche, muchacho», susurró doña Remedios, negando con la cabeza mientras le ponía un paño húmedo en la frente a Tiago. «El veneno es mucho y el cuerpo ya está muy cansado. Lo que le hicieron, eso no lo hace ni un animal». Mateo se levantó despacio, se acercó al petate, se arrodilló y le besó la mano hinchada al viejo. Una mano que le había enseñado a sembrar, al azar un becerro y a respetar a los mayores. «Descansa, tata», le dijo al oído. «Aguanta un poco más. Te prometo que esto no se queda así. Te prometo que el que te hizo esto va a saber lo que es picar piedra en el infierno». Salió del jacal sin hacer ruido. Afuera, la luna llena iluminaba el patio de tierra apisonada, haciendo que las sombras de los mezquites parecieran fantasmas alargados. Yo lo vi salir, compadre, porque yo estaba haciendo guardia, vigilando que los capataces no volvieran borrachos a buscar pleito. Me acerqué a él. «¿A dónde vas, Mateo?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Voy a buscar al general», dijo seco sin mirarme. «Voy a buscar a Villa». «Estás loco», le dije agarrándolo del hombro. «La división del norte está lejos, allá por la sierra de Durango, o quizás en Parral. Hay cientos de leguas de desierto, de federales y de muerte entre aquí y allá. Si te agarran los de la cordada, te cuelgan de un poste antes de que salga el sol». Mateo se quitó mi mano con suavidad, pero con firmeza. Se acomodó el sombrero y me miró a los ojos. «Mire, compadre», me dijo con una voz que parecía venir de un hombre de 40 años. «Mi tata se está muriendo ahí adentro porque se cayó. Se cayó de viejo y de cansado. Y ese desgraciado de Montalvo lo torturó por diversión. Si me quedo aquí, soy tan esclavo como ellos quieren. Si me voy y me matan en el camino, al menos me muero buscando justicia. Prefiero que me coman los coyotes en el monte a seguir agachando la cabeza frente a esa gente». No tuve valor para detenerlo. Le di mi cantimplora con un poco de agua y un pedazo de tasajo que tenía guardado. «Vete con Dios, muchacho», le dije. «Y si encuentras al centauro, dile que en San León la tierra clama sangre». Mateo se perdió en la oscuridad, saltando la barda de piedra trasera, esquivando a los guardias que dormitaban con el rifle en las piernas. Así empezó su calvario. Porque el camino del pobre siempre es cuesta arriba, amigo. Mateo caminó esa noche hasta que las suelas de sus guaraches se gastaron. Caminó guiándose por la estrella del norte, atravesando barrancos donde el viento aúlla como alma en pena. Durante días, el muchacho fue una sombra en el desierto. Se escondía de día bajo las rocas calientes, aguantando la sed que le partía los labios, viendo pasar a las patrullas de los federales que levantaban polvo en los caminos reales. De noche, avanzaba como un gato montés. Comía raíces, tunas amargas y alguna lagartija que lograba atrapar. El hambre le mordía el estómago, pero la rabia le alimentaba el corazón. Cada vez que sentía que las fuerzas le fallaban, se acordaba de la cara de su abuelo, de las hormigas rojas, de la risa de don Fausto, y sacaba fuerzas de donde no las había. Cruzó los llanos pelados, subió cerros donde el aire falta y el frío de la madrugada te congela el sudor en la espalda.
Vio pueblos quemados por la guerra, vio cadáveres colgados en los postes de telégrafo, advertencias para los revoltosos, pero no se detuvo. La promesa que le hizo a Tiago era su brújula y su escudo. Y así, después de una semana que pareció un siglo, cuando sus pies sangraban y su mente empezaba a nublarse por el cansancio, vio humo a lo lejos. No era humo de incendio, era humo de fogatas. Muchas fogatas. Estaba en las estribaciones de la Sierra Madre, tierra de hombres libres. Escuchó un corrido lejano, cantado por muchas voces roncas, y olió a carne asada y a pólvora. Había llegado. Ante sus ojos, acampada en un valle protegido por las montañas, se extendía la leyenda misma. Caballos, cientos de ellos, hombres con carrilleras cruzadas al pecho, mujeres soldaderas preparando las tortillas, y en el centro de todo, una bandera tricolor ondeando con orgullo. Mateo cayó de rodillas, no por rezar, sino porque las piernas ya no le daban más, llorando de pura esperanza. Había encontrado a la División del Norte. Ahora faltaba lo más difícil, convencer al general de que bajara de su montaña para vengar a un viejo campesino que nadie conocía. Llegar hasta donde estaba el general no era cosa de llegar y saludar, compadre. En aquel campamento, la vida y la muerte jugaban a las cartas en cada esquina. Había miles de hombres, caballos relinchando, soldaderas torteando en comales de barro y un ruido de fierros y corridos que aturdía. Mateo, pobre muchacho, parecía un espectro salido de la tumba. La ropa hecha jirones, los pies en carne viva y la cara pintada de polvo y hambre. Lo pararon en seco los dorados, la escolta personal del jefe. Hombres altos, de sombrero tejano y mirada que no parpadea, con las carrilleras cruzadas repletas de balas que brillaban al sol. «¿A dónde crees que vas, pelado?», le ladró uno de ellos, poniéndole la mano en el pecho como si fuera una tranca. «Aquí no es beneficencia». Mateo, que apenas se tenía en pie, no bajó la vista, tenía la fuerza de los desesperados. «Vengo a ver al general Villa», dijo, con la voz ronca como piedra de río. «Traigo un recado de sangre de la hacienda de San León». Hubo risas. Muchos llegaban pidiendo ver al centauro para pedirle una moneda, un caballo o un milagro. Pero algo en los ojos del muchacho, ese fuego del que le hablé antes, hizo que un oficial se acercara. Era un hombre de bigote espeso y cicatriz en la mejilla. Lo miró de arriba abajo y escupió al suelo. «Déjenlo pasar», ordenó. «Si miente, le damos unos azotes y lo mandamos a pelar papas. Pero si trae noticias de los federales o de alguna injusticia, el jefe va a querer saberlo». Lo llevaron al centro del campamento. Allí no había tronos ni palacios. Había un vagón de tren habilitado como cuartel, y afuera, sentado en una caja de municiones, estaba él. Pancho Villa. No se veía como en las fotos de los periódicos gringos, todo posado. Se veía cansado, con el uniforme polvoriento, comiendo un plato de frijoles con la misma sencillez que cualquier peón. Pero cuando levantó la vista, compadre, se hizo un silencio que se podía cortar con cuchillo. Esos ojos café no te miraban, te leían el alma. «¿Quién es este muchacho y por qué interrumpe mi almuerzo?», preguntó Villa, limpiando el plato con un pedazo de tortilla. Mateo se quitó el sombrero, apretándolo contra el pecho y temblando no de miedo, sino de la emoción de estar frente a la única esperanza de su gente, soltó la sopa. Le contó todo, no se guardó nada. Le habló de don Fausto Montalvo, de su elegancia maldita, del desprecio por los viejos, y cuando llegó a la parte del hormiguero, de cómo amarraron a su abuelo Tiago y le echaron la melaza para que las hormigas lo devoraran vivo solo por haberse caído de cansancio. El aire alrededor de la fogata se puso helado. Los soldados que estaban cerca, hombres que habían visto guerras, fusilamientos y batallas sangrientas, dejaron de comer. Algunos escupieron al suelo con asco.
Otros llevaron la mano a la cacha de la pistola. La crueldad inútil, la crueldad por diversión, es algo que el hombre de campo, por muy bravo que sea, no perdona. Villa no dijo nada al principio. Se quedó mirando el fuego, masticando lentamente. Luego se puso de pie. No era un hombre gigante, pero en ese momento su sombra pareció cubrir todo el valle. «¿Dices que usó melaza?», preguntó Villa con una voz baja, peligrosa. «Sí, mi general», respondió Mateo llorando. «Dijo que era para que mi tata bailara». El general se ajustó el cinturón y miró a sus tenientes. «Miren nomás», dijo Villa dirigiéndose a su tropa. «Nosotros peleamos contra el gobierno, peleamos contra la tiranía y a veces tenemos que ser duros. La guerra es dura. Pero lo que hace ese hombre, eso no es de hombres, eso es de demonios. Un hombre que no respeta las canas de un viejo, que usa la tierra y los animales para torturar a quien le dio de comer con su trabajo. Ese hombre ha perdido el derecho a pisar este suelo». Se acercó a Mateo y le puso una mano pesada en el hombro. «Ya no llores, hijo. Tu abuelo no crió a un cobarde. Has cruzado el infierno para llegar aquí. Ahora deja que nosotros nos encarguemos del diablo». El tribunal de la División del Norte no necesitaba jueces de peluca ni libros de leyes. La ley era el honor y la sentencia se dictaba ahí mismo. Villa llamó a su compadre Rodolfo y a otros 2 jefes de confianza. «No quiero un ataque grande», dijo Villa, trazando un mapa imaginario en la tierra con la punta de su bota. «Si llegamos con toda la tropa y los cañones, ese cobarde de Montalvo va a correr a esconderse bajo las faldas del gobierno o se va a pelar para el otro lado de la frontera. Y yo no quiero que huya, quiero que pague. El plan que trazaron fue una obra de arte, compadre. Nada de cargas de caballería a plena luz del día. Sería una operación de fantasmas». «Vamos a ir de noche», ordenó el general. «Solo 50 de mis mejores dorados, caballos ligeros, cascos envueltos en trapo para no hacer ruido. Vamos a caerle como le cae el águila a la víbora, sin aviso y sin piedad». Villa se volvió hacia Mateo. «Tú vienes con nosotros, muchacho. Tú nos vas a guiar por esas veredas de cabras que conoces. Tú vas a ver cómo la justicia de la revolución llega a tu casa». El campamento se puso en movimiento. No hubo gritos de «¡Viva Villa!», solo el sonido metálico de los rifles Winchester siendo cargados y el reajuste de las monturas. Se respiraba una tensión eléctrica. No iban a una batalla por territorio, iban a una misión de castigo. Iban a enseñarle a un hacendado soberbio que en el norte de México hasta las hormigas tienen quien las defienda. Mientras el sol comenzaba a bajar, pintando la sierra de rojo sangre, Villa montó en su caballo, esa yegua pinta famosa, y miró al horizonte hacia el sur, hacia San León. «Preparen la melaza», dijo el general con una media sonrisa que no auguraba nada bueno para don Fausto. «Si al señorito le gustan los dulces, vamos a llevarle un banquete». La columna se formó, silenciosa y letal, lista para cabalgar hacia la venganza. No crea usted que bajar de la Sierra Madre es como bajar la escalera de su casa, compadre. No, señor. Bajar de donde anidan las águilas para entrar en la boca del lobo es cosa de hombres que ya han negociado su alma con el destino. Salimos cuando la luna estaba alta, una luna de plata fría que iluminaba los riscos y hacía que las sombras de los chaparrales parecieran federales agazapados. Éramos 50 jinetes, la flor y nata de los dorados, hombres que podían darle a un peso de plata en el aire a 50 varas de distancia. El general Villa iba al frente, montado en su yegua pinta, envuelto en un zarape oscuro para confundirse con la noche. A su lado iba Mateo, el muchacho guía. Se le notaba el miedo en la forma en que agarraba las riendas, con los nudillos blancos, pero no reculaba. El frío de la montaña calaba hasta los huesos, ese frío seco que te congela el moco y te entume los dedos en el gatillo.
pero nadie se quejaba. El único ruido era el resoplido de los caballos y el crujir del cuero de las monturas. Para que no nos oyeran los espías del gobierno, habíamos envuelto los cascos de las bestias en trapos viejos y costales. Parecíamos una procesión de fantasmas flotando sobre las piedras. El camino real hacia San León estaba vigilado. Lo sabíamos. Los federales tenían puestos de control en los cruces, con ametralladoras Maxim que escupían muerte a todo lo que se movía sin permiso. Villa, que tenía un mapa grabado en la cabeza mejor que cualquier general de academia, levantó la mano y detuvo la columna antes de llegar al paso de La Quemada. «¡Por ahí no, muchachos!», susurró el general, señalando el camino ancho donde se veían las fogatas de la tropa federal a lo lejos. «Si pasamos por ahí, perdemos la sorpresa. Y esta noche, la sorpresa es nuestra mejor munición». Miró a Mateo. «¿Conoces el paso de El Espinazo?», le preguntó. Mateo tragó saliva. «Sí, mi general, pero es camino de chivas. Está muy angosto y abajo está el barranco. Si un caballo resbala, se va al infierno junto con su jinete», cortó Villa. «Pero es el único camino que esos desgraciados no vigilan porque creen que estamos locos. Y tienen razón. ¡Vámonos!». Viramos hacia el Monte Cerrado. «Compadre, si usted nunca ha cabalgado por El Espinazo de noche, agradézcale a su santo». Era una vereda de apenas una vara de ancho, pegada a la pared de roca. De un lado, la piedra fría. Del otro, un abismo negro que parecía no tener fondo. El viento soplaba fuerte ahí arriba, queriendo arrancarnos los sombreros y empujarnos al vacío. Fue una prueba de fe. Teníamos que confiar en las bestias más que en nosotros mismos. Un buen caballo de guerra siente el miedo de su jinete. Si tú tiemblas, él tiembla. Así que nos pusimos duros, tiesos en la silla, dejando las riendas sueltas para que los animales buscaran dónde pisar. Se escuchaba el rodar de piedritas cayendo al abismo, y uno contaba los segundos. 1, 2, 3... y no se oía cuando tocaban fondo. Así de profundo estaba el agujero. En un momento, la yegua de un compañero llamado Eufemio pisó mal. Una piedra suelta cedió bajo su casco trasero. El animal relinchó de susto y resbaló, quedando con medio cuerpo en el aire, pataleando sobre la nada. Eufemio, rápido como un rayo, se tiró hacia el lado de la roca, agarrando las riendas con una mano y una raíz de mezquite con la otra. Todos nos quedamos helados. Si la yegua caía, el grito alertaría a medio estado. «¡Sosténla, Eufemio!», siseó el general, desmontando con una agilidad increíble para estar en un camino tan estrecho. Entre dos hombres y el propio Villa, agarraron al animal de la cabeza y de la cola, jalando con fuerza bruta, mientras la bestia resoplaba con los ojos desorbitados. Con un esfuerzo que nos hizo crujir la espalda, logramos subirla de nuevo al sendero. Nadie dijo nada. Eufemio le dio unas palmadas en el cuello a su yegua, se santiguó y volvió a montar. Aquí no había tiempo para el susto. Pasamos el peligro y comenzamos el descenso hacia el valle. El paisaje cambió. Dejamos atrás los pinos y la roca pelada para entrar en la zona de matorrales y polvo. Abajo, a lo lejos, se veían las luces de la hacienda de San León. Parecían estrellitas caídas en la llanura. Se veía tan tranquila, tan pacífica desde lejos. ¿Quién diría que adentro de esas paredes blancas vivía un monstruo que disfrutaba ver sufrir a los ancianos? Nos detuvimos en un arroyo seco, a media legua de la hacienda, para quitarle los trapos a los caballos y revisar las armas. El cielo al oriente empezaba a pintarse de un morado suave. El amanecer estaba cerca. Era la hora del coyote, la hora en que el sueño es más pesado, y la guardia se descuida. Mateo miraba las luces de su pueblo con una mezcla de ansia y terror. «¿Está listo, hijo?»,
Le pregunté, pasándole un trago de aguardiente para calentar el cuerpo. «Estoy listo para ver caer a don Fausto», respondió, apretando el mango de su cuchillo. «Pues agárrese bien los pantalones», le dije, «porque lo que viene no es un baile de feria». El general Villa se subió a una piedra y nos miró a todos. Su rostro, iluminado apenas por las últimas estrellas, era de piedra dura. «Muchachos», dijo en voz baja, «no vamos a matar por matar. Vamos a hacer justicia. Al que se rinda se le perdona la vida. A los peones se les respeta. Pero a don Fausto y a sus perros de presa, a esos me los traen vivos. Quiero que vean a quienes ofendieron. Quiero que sientan el peso de la División del Norte». Montamos de nuevo. La fatiga del viaje desapareció, reemplazada por esa electricidad que uno siente antes del combate. El aire olía a ozono y a sudor de caballo. Nos desplegamos en abanico, rodeando la hacienda como una manada de lobos, cerrando el cerco sobre una oveja perdida. El silencio era absoluto, pero en nuestros corazones ya retumbaba el estruendo de lo que estaba por venir. La venganza ya no era una promesa lejana. Estaba ahí, al alcance de la mano, esperando a que diéramos la señal. Antes de que soltemos la rienda para el ataque, quiero hacerle una pregunta a la tropa que me está escuchando. Estas historias son de la frontera, de mi tierra, pero sé que la sed de justicia no tiene bandera. Diga en los comentarios de dónde está escuchando este corrido y si en su tierra también hace falta que baje el general a poner orden. El sol todavía no se asomaba por los cerros, compadre. Apenas era una promesa de luz en el filo del horizonte, un gris pálido que llamamos la luz del ladrón. La hacienda de San León dormía el sueño de los justos, o mejor dicho, el sueño de los confiados, que es más profundo y más peligroso. Don Fausto creía que sus muros altos y sus capataces armados eran suficientes para mantener a raya a la chusma, como él nos llamaba. Pero no sabía que la División del Norte no toca la puerta, la tumba. La operación fue una danza de sombras. El general Villa levantó 2 dedos y la tropa se dividió como agua de río al chocar con una piedra. Un grupo, al mando del coronel Rodolfo, se fue hacia las barracas de los capataces. Tenían órdenes estrictas. Nada de disparos. Un tiro despertaría a todo el valle y la cosa se pondría fea. Tenían que usar las culatas de los rifles y las reatas. Y vaya que eran buenos. Se movieron entre los corrales, arrastrándose pecho a tierra, burlando a los perros con trozos de carne seca que traíamos preparados. Los perros, compadre, son más leales al estómago que al dueño. Yo iba en el grupo del general, junto con Mateo y otros 5 dorados de la escolta. Nuestro objetivo era la Casa Grande. Cruzamos el patio principal sin hacer crujir una sola rama seca. El aire olía a leña quemada de la cocina, donde las mujeres ya empezaban a prender el fogón para el desayuno, ajenas a que la historia estaba entrando por el zaguán. Llegamos a la puerta principal, un portón de roble macizo tallado con figuras de leones, muy elegante. Estaba cerrado, claro, pero Mateo conocía la casa. «Por aquí no, mi general», susurró el muchacho, temblando de pura adrenalina. «Hay una entrada por la despensa, la que usan las criadas para sacar la basura. Esa siempre la dejan sin tranca para que entre el aire fresco». Dimos la vuelta. Entramos por la cocina. Una vieja cocinera, que estaba moliendo café, se quedó de piedra al vernos. Iba a gritar, se le veía en los ojos abiertos como platos. Pero Villa se llevó un dedo a los labios y le guiñó un ojo. «Buenos días, madre», le dijo con una suavidad que desconcertaba. «Síganos moliendo ese café, que huele muy rico, y no diga ni pío. Venimos a sacar la basura nada más». La mujer, santiguándose, bajó la cabeza y siguió con su molino temblando. Entramos a la sala.
¡Qué lujo, compadre! Alfombras que se hundían bajo las botas sucias de polvo, espejos con marcos de oro, candelabros de cristal que tintineaban con nuestros pasos. Se sentía uno fuera de lugar, como un coyote en una iglesia, pero Villa caminaba con seguridad, con las espuelas tintineando bajito, directo a la escalera de caracol. Subimos. El cuarto de don Fausto estaba al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta. Adentro se oía un ronquido suave, rítmico. Entramos. Ahí estaba el hombre, don Fausto Montalvo, el terror de la región, durmiendo en una cama con dosel, entre sábanas de seda blanca y almohadas de plumas. Se veía pequeño ahí, indefenso, sin su látigo y sin sus hombres. En la mesita de noche había una jarra de agua, un reloj de oro y una pistola con cachas de nácar que seguramente nunca había disparado en una guerra de verdad. Villa se acercó a la cama y se sentó en una silla de terciopelo que estaba enfrente, cruzando la pierna con toda calma. Agarró la pistola de nácar de la mesa, la sopesó en la mano y la volvió a dejar con desprecio. Luego sacó un cigarro de hoja y lo prendió. El rasguido del cerillo fue lo que despertó al hacendado. Don Fausto abrió los ojos, lagañosos y confundidos. Vio la silueta de un hombre sentado en su cuarto, echando humo. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz pastosa. Valente, chato, ¿dónde demonios están? Sus perros están durmiendo una siesta larga, amigo, dijo Villa, con una voz tranquila, profunda, que llenó la habitación. Y usted debería cuidar sus modales cuando tiene visitas. Don Fausto se sentó de golpe, pálido como la cera. Al ver el sombrero de ala ancha, el bigote inconfundible y los ojos que brillaban como carbones en la penumbra, supo quién era. El terror, compadre, tiene un olor agrio, y ese cuarto empezó a apestar a miedo. General Villa, tartamudeó, llevándose las sábanas al pecho como si eso pudiera protegerlo de las balas. ¿Qué quiere? Tengo dinero, tengo oro en la caja fuerte, abajo en el despacho. Lléveselo todo, se lo doy todo, pero no me haga daño. Villa soltó una carcajada seca, sin alegría. ¿Oro?, dijo el general poniéndose de pie. Usted cree que todo se arregla con monedas, ¿verdad? Cree que puede comprar el sudor de los peones y la dignidad de los viejos con unos cuantos pesos. No, don Fausto, yo no vengo por su oro. El oro no quita el dolor de las picaduras de hormiga. Mateo salió de atrás de la sombra de Villa. Don Fausto lo reconoció y sus ojos se desorbitaron. ¿Tú?, susurró. ¿El nieto del viejo Tiago? El mismo, dijo Mateo con la voz firme, y vengo a cobrar la deuda de mi tata. Pero no se preocupe, no le voy a hacer nada que usted no nos haya enseñado primero. En ese momento, dos dorados agarraron a don Fausto por los brazos y lo sacaron de la cama. El hombre gritaba, pataleaba, lloraba como un niño malcriado. Soy un hombre de leyes, tengo influencias en la capital, se arrepentirán de esto. Las leyes de la capital no llegan hasta acá, amigo, le contestó Villa mientras salíamos al pasillo. Aquí la única ley es la de la sierra, y hoy es día de juicio. Lo bajamos a empellones hasta el patio. Afuera, la luz del amanecer ya pintaba de naranja las paredes blancas de la hacienda. Los peones empezaban a salir de sus jacales, atraídos por el alboroto. Veían a los soldados de la División del Norte vigilando los muros. Veían a los capataces amarrados en fila india, con las cabezas gachas y las bocas sangrando. Y luego vieron salir a su patrón. No salía a caballo ni con la fusta en la mano. Salía en pijama de seda, descalzo, arrastrado por dos revolucionarios con el moco tendido y temblando de frío y de pavor. Se hizo un silencio sepulcral en el patio. Nadie vitoreó, nadie gritó. Era un momento sagrado, era ver caer a un ídolo falso. Villa se paró en el centro del patio, junto a la fuente de piedra.
«Gente de San León», gritó con su voz de trueno, «aquí les traigo a su patrón. Mírenlo bien, es un hombre de carne y hueso, igual que ustedes. Sangra si se corta y llora si tiene miedo. Se acabó el tiempo de agachar la cabeza». Don Fausto, de rodillas en la tierra, miraba a su alrededor buscando alguna cara amiga, pero solo encontraba ojos duros, ojos que habían visto demasiada injusticia. La captura había terminado. No se disparó ni un solo cartucho. La hacienda había caído, no por la fuerza de las balas, sino por el peso de su propia maldad. Ahora faltaba lo más importante, la lección, y Villa ya tenía preparado el escenario. «Traigan la silla», ordenó el general mirando hacia el monte donde despuntaba el sol. «Y traigan la melaza. Vamos a ver si al patrón le gusta el dulce tanto como dice». El sol ya estaba alto y pegaba duro, compadre, quemando la nuca como un aviso de lo que estaba por venir. No lo llevamos a un tribunal de madera con jueces de peluca, no. El tribunal se montó allá mismo, en el límite del sembradío, bajo la sombra torcida de los mismos mezquites donde el tío Tiago había sufrido su calvario. La división del norte formó un cerco amplio y detrás de los caballos la gente del pueblo se fue amontonando. Hombres, mujeres, niños, todos querían ver. No por morbo, sino por necesidad. Necesitaban ver con sus propios ojos que el hombre que creían intocable podía sangrar, sudar y llorar. Arrastramos a don Fausto hasta el hormiguero. Iba pataleando en su pijama de seda, que ya estaba rota y sucia de tierra, gritando amenazas que se le ahogaban en la garganta seca. «Soy ciudadano respetable, tengo derechos», chillaba como marrano en matadero. El general Villa, que caminaba a su lado con paso lento, fumando su cigarro, se detuvo y levantó la mano. El silencio cayó de golpe, solo roto por el zumbido de las moscas. «Derechos», dijo Villa mirando al hacendado con una mezcla de lástima y asco. «Usted habla mucho de derechos ahora que tiene la soga al cuello. Pero dígame, don Fausto, ¿dónde estaban los derechos del viejo Tiago cuando usted lo sentó aquí? ¿Dónde estaban los derechos de esta gente cuando usted les cobraba hasta el aire que respiraban?» Villa se volvió hacia la multitud. «Miren bien, muchachos. Este hombre se creía dueño del destino. Se creía con el poder de decidir quién sufre y quién ríe. Pero la sierra tiene memoria. Y la tierra cobra lo que se le debe». Hizo una seña a dos de sus dorados. «Siéntenlo», ordenó. Los soldados agarraron a don Fausto y, a pesar de sus gritos y sus súplicas, lo sentaron de golpe sobre el montículo de tierra roja removida. Lo amarraron de pies y manos, tal como él había ordenado hacer con el abuelo. La justicia, compadre, a veces es un espejo cruel. El hacendado con el trasero en la tierra caliente y las hormigas empezando a salir a defender su nido, empezó a temblar de un modo que daba pena ver. Entonces Villa llamó a Mateo. El muchacho se acercó, trayendo en las manos el mismo frasco de melaza que habíamos encontrado en la alforja de la silla de montar de don Fausto. Era el mismo frasco, la misma dulzura pegajosa que había sido instrumento de tortura. «Tú tienes la mano, hijo», le dijo el general a Mateo. «Tú decides cuánta azúcar necesita el café del patrón». Mateo destapó el frasco. Se le veía en la cara el dolor de su abuelo, pero también la dignidad de quien cierra un ciclo. No lo hizo con odio ciego, sino con una solemnidad ritual. Se acercó a don Fausto, que lo miraba con ojos desorbitados de terror. «Por mi tata», dijo Mateo en voz baja, y dejó caer la melaza, espesa, oscura, dulce. Cayó sobre las manos finas del hacendado, sobre su cuello, sobre sus piernas enfundadas en seda. El olor dulzón atrajo de inmediato a las dueñas del terreno. Las hormigas rojas, grandes y furiosas, brotaron por cientos. Lo que siguió, compadre, no fue bonito, pero fue necesario. Don Fausto empezó a moverse.
Primero fueron sacudidas nerviosas, intentos inútiles de quitarse los insectos que subían por la miel. Luego, cuando las mandíbulas empezaron a clavarse en la carne blanda de quien nunca trabajó al sol, los gritos rompieron el aire. ¡Ay, quítenmelas! ¡Por Dios, quítenmelas! ¡Me arde! ¡Me quema! ¡Baila!, gritó alguien desde la multitud de peones. Creo que fue una mujer que había perdido a su marido en los campos de Fausto. Baila como querías que bailara el viejo. Y don Fausto bailó, se retorcía, saltaba sentado, lloraba moco y baba, suplicando piedad a un cielo que había ignorado toda su vida. Era la danza que él había inventado, pero ahora el ritmo lo marcaba su propia penitencia. La gente miraba y en sus ojos cambiaba algo. El miedo ancestral al patrón se desvanecía. Veían a un hombre ridículo, embadurnado de dulce y tierra, vencido por insectos. La figura mítica del hacendado poderoso se desmoronaba entre alaridos y picaduras. Villa dejó que el espectáculo durara lo suficiente para que la imagen se grabara a fuego en la memoria de todos. No quería matarlo ahí mismo. La muerte es olvido rápido. Quería quebrarlo. Quería que viviera sabiendo que había sido derrotado por su propia crueldad. Cuando don Fausto ya no gritaba, sino que solo gemía, ronco y casi desmayado por el dolor y el shock, Villa dio la orden. Ya estuvo bueno. Bájenlo y lávenlo con agua del río. No quiero que se muera todavía. Tiene mucho que pensar y mucho que pagar. Los soldados lo arrastraron lejos del hormiguero y lo tiraron al agua para quitarle la melaza y las hormigas. Quedó tirado en la orilla, hinchado, rojo, tiritando como perro apaleado, llorando bajito. Ya no era don Fausto Montalvo, el amo de San León. Era un guiñapo, un bulto de carne doliente que ya no inspiraba miedo, sino una profunda y patética lástima. Villa se acercó a Mateo, le quitó el frasco vacío de las manos y lo tiró al suelo, rompiéndolo en 1000 pedazos. «Se acabó, muchacho», dijo el general, poniendo una mano en el hombro del joven. «La deuda está saldada. Tu abuelo puede descansar tranquilo, y este hombre va a vivir el resto de sus días sabiendo que aquí, en el norte, nadie es más grande que el pueblo unido». La justicia se había cumplido. El veneno de la soberbia se había curado con el veneno de la tierra. Y el silencio que quedó después en el campo no era de miedo, compadre. Era el silencio limpio que queda después de la lluvia, cuando el aire se renueva y se puede volver a respirar. Después del grito viene el silencio, compadre, y después de la justicia viene la responsabilidad. Eso es lo que muchos no entienden de la revolución. Creen que es nomás echar balazos y quemar cosas. Pero el general Villa sabía que tumbar a un tirano es fácil. Lo difícil es levantar a un pueblo que lleva siglos de rodillas. Con don Fausto temblando en un rincón, vigilado por 2 soldaderas que lo miraban con asco, Villa mandó a tocar la campana de la hacienda. No la tocó el cura ni el mayordomo, la tocó uno de los nuestros, y ese tañido sonó diferente. No llamaba a misa ni al trabajo forzado, llamaba a parlamento. La gente se reunió en el patio grande. Ya no tenían ese miedo de perro apaleado en los ojos. Ahora miraban con curiosidad, con esa chispa de quien acaba de descubrir que las cadenas eran de papel. Villa se paró en la escalinata de la casa grande, con las manos en el cinto y el sombrero echado para atrás. «¡Muchachos!», gritó, y su voz rebotó en las paredes blancas. Lo que vieron hoy no fue crueldad, fue equilibrio. La balanza estaba chueca y nosotros vinimos a enderezarla. Pero escuchen bien lo que les voy a decir, porque la división del norte no se va a quedar aquí para siempre. Nosotros somos viento, vamos y venimos. Ustedes son la tierra, ustedes se quedan. Caminó de un lado a otro, mirándolos a todos a la cara. A partir de hoy se acabó el sí, patrón, y el mande usted. Aquí el único patrón es el que trabaja.
Esas bodegas que están allá atrás, llenas de maíz y frijol que ustedes cosecharon mientras sus hijos pasaban hambre. ¡Ábranlas! Todo eso es suyo. Un murmullo recorrió la multitud. ¿Repartir el maíz? Eso era un sueño prohibido. Pero Villa no bromeaba. Hizo una seña y varios peones corrieron a romper los candados de los graneros. Cuando el grano dorado empezó a fluir, hubo llanto, compadre. Llanto de alegría. Pero, ojo, advirtió Villa levantando el dedo índice, que el maíz se acaba y el hambre regresa si uno se vuelve flojo o cobarde. La nueva ley de San León es sencilla. Primera, al viejo se le respeta y se le cuida porque en sus canas está la historia de todos. El que maltrate a un anciano se las verá conmigo, y ya saben que yo tengo la mano pesada. Segunda, la tierra es de quien la riega con sudor. Don Fausto ya no es dueño de nada porque perdió el derecho de mando cuando perdió la humanidad. Se volvió hacia donde estaba el hacendado, hecho un ovillo. A este hombre no lo vamos a matar. Matarlo sería un regalo. Lo vamos a dejar ir. Que se vaya a la ciudad, que camine, que pida limosna en el camino, que sepa lo que es no tener techo ni plato seguro, y si vuelve, si vuelve, ya saben dónde está el hormiguero. Luego, el general se acercó a Mateo. El muchacho estaba junto a su abuelo, que había sido traído en una carreta para ver el triunfo. El viejo Tiago, débil pero consciente, lloraba en silencio. Villa se quitó su propio pañuelo del cuello y se lo dio a Mateo. Tú tienes madera de líder, hijo. No te voy a pedir que vengas con nosotros a recibir balazos en Zacatecas o en Torreón. Tu guerra está aquí. Tienes que cuidar que no venga otro don Fausto a querer ponerles el pie en el pescuezo. Organiza a la gente. Armen su defensa. Que sepan que San León ya no es tierra de esclavos. La tarde comenzó a caer y la orden de partida se dio. No hubo despedidas largas ni abrazos fingidos. La gente nos trajo gorditas de horno, queso fresco y agua para el camino. Nos miraban como si fuéramos ángeles armados con carrilleras, pero Villa, siempre sabio, les dijo antes de montar: no nos agradezcan, nosotros nomás quitamos la piedra del camino, ahora les toca a ustedes caminar, y no se confíen, que la libertad es como la mujer bonita, hay que cuidarla todos los días o se va con otro. Montamos. Los caballos, descansados y bebidos, relinchaban con ganas. La columna se formó de nuevo. 50 hombres que habían cambiado el destino de un pueblo en una sola mañana. Don Fausto fue expulsado por la puerta trasera, con lo que llevaba puesto, y nadie, ni siquiera sus antiguos capataces, que huyeron al monte como ratas, movió un dedo por él. Al salir del pueblo miré hacia atrás. Vi a Mateo de pie, con el cuchillo de su padre en el cinto y el pañuelo del general en el cuello, rodeado de su gente. Ya no era un peón, era un hombre libre, y el viejo Tiago, sentado en su carreta, levantaba una mano temblorosa para despedirnos. El polvo se levantó bajo los cascos de la División del Norte. Nos íbamos hacia donde el sol se pone, hacia nuevas batallas, hacia nuevos agravios que vengar. Dejábamos atrás San León, pero nos llevábamos la satisfacción de haber dejado la ley más importante de todas sembrada en esa tierra seca, la ley de la dignidad. El general Villa iba al frente tarareando La Cucaracha, y yo pensé mientras me ajustaba el sombrero: valió la pena la desvelada, compadre, valió la pena. El tiempo pasa, compadre, y el viento de la sierra se encarga de borrar las huellas de los caballos y de desmoronar los muros de adobe. Han pasado ya muchos inviernos desde aquella mañana en San León. El general Villa, mi general, ya descansa en paz, o eso dicen, porque hay quien jura que todavía se escucha el galope de su yegua en las noches de tormenta. Pero hay historias que ni el tiempo ni la muerte pueden matar. De don Fausto Montalvo se supo poco y nada bueno.
Cuentan los arrieros que lo vieron años después en una cantina de mala muerte en Ciudad Juárez, sucio, borracho y hablando solo. Dicen que se rascaba los brazos con desesperación hasta sacarse sangre, aunque no tenía nada encima. La locura se le metió en la cabeza. Vivía sintiendo el caminar de las hormigas bajo la piel, un fantasma que nunca lo dejó dormir en paz. Murió solo, en un callejón, sin un peso en la bolsa y sin nadie que le rezara un Padre Nuestro. Triste fin para quien se creía dueño del mundo, ¿verdad? Pero así es la justicia divina. Tarda, pero no olvida. El viejo Tiago tuvo mejor suerte. No vivió mucho tiempo más, porque el cuerpo ya estaba muy gastado, pero vivió lo suficiente para ver su primera cosecha libre. Murió en su jacal, en su propio petate, rodeado de sus nietos y con una sonrisa en la boca. Se fue sabiendo que nadie más volvería a humillarlo. Dicen que cuando lo enterraron, la tierra estaba suave, como si la misma Pachamama lo recibiera con un abrazo cariñoso. ¿Y Mateo? Ah, Mateo, ese muchacho se hizo hombre de una sola pieza. No se fue a la guerra grande, se quedó a pelear la guerra del Surco y del Arado. Convirtió la hacienda de San León en una cooperativa mucho antes de que el gobierno hablara de ejidos y reparto agrario. Se casó, tuvo hijos y les enseñó a leer y a defenderse. A veces, cuando paso por allá, lo veo sentado en el porche de la que fuera la casa grande, fumando despacio, mirando el horizonte. Todavía guarda el pañuelo del general como si fuera una reliquia santa. Pero lo más bonito, compadre, es lo que hizo la gente con el recuerdo. Porque en México, cuando la justicia es verdadera, se vuelve música. No pasó mucho tiempo antes de que en las ferias y en las plazas se empezara a escuchar el rasgueo de un bajo sexto y el lamento de un acordeón tocando el corrido de la melaza. La canción cuenta todo, con esa rima sencilla que se pega al alma. Habla del viejo torturado, del viaje del nieto valiente y de cómo el centauro del norte bajó de la montaña para endulzarle la vida al tirano. Los niños la cantan corriendo por las calles y los viejos la tararean cuando toman sotol. Vuela, vuela palomita, párate en aquel nopal, anda y cuéntale a la gente del juicio del general, que al rico le dieron dulce y al pobre su libertad, y en el cerro de San León reina la tranquilidad. Ya se nos acabó la leña y el fuego se está muriendo, amigo. Es hora de ir a buscar el catre, pero lleves esta historia en el morral, porque mientras haya alguien que cuente lo que pasó, Pancho Villa no ha muerto del todo. Mientras haya un valiente que se levante contra el abuso, la división del norte sigue cabalgando. Buenas noches, compadre, y que sueñe con los angelitos o con los dorados, que para el caso de cuidarnos vienen siendo lo mismo.